Muy bien, continuamos con los libros de la Biblia. Nos quedamos en la tercera división del Nuevo Testamento. Vimos la primera categoría de libros o división de libros del Nuevo Testamento, que son los evangelios. Después hablamos en la clase anterior sobre las cartas de Pablo. Y ahora vamos a la tercera categoría, tercera división de los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento, que son las cartas generales. Se les llaman cartas generales porque son escritas en general a diferentes audiencias. No está dirigida a una iglesia en particular o a un individuo en particular, sino se refiere que esto es para diferentes iglesias, vamos a llamarlas así, comunidades. La primera de ellas es la carta a los Hebreos. Este libro, esta carta, fue escrita y no se sabe por quién. No sabemos a ciencia cierta quién la escribió. Algunos creen que la escribió Pablo, pero cuando uno checa la carta a los Hebreos con las cartas que ha escrito Pablo, se ven diferencias, por ejemplo, en cuanto a la estructura. Pablo, por lo general, comienza con un saludo, se introduce como un apóstol de Jesucristo, hace una oración breve por la audiencia, la iglesia o la persona a la que le está dirigiendo la carta. Y en hebreo no vemos eso. Entonces hay personas que dicen, no creo que es Pablo quien escribió esta carta. Algunos piensan que fue Pedro, otros que fue Apolos, no sabemos a ciencia cierta. Pero esta carta se escribió allá por el año 65 después de Cristo. Enfatiza la suficiencia y supremacía de Cristo y la superioridad de la fe cristiana por encima del judaísmo. Esta carta dice que lo que estaba en el Antiguo Testamento, en particular esto de tener un sumo sacerdote, de tener un sistema de sacrificios, de tener un tabernáculo, era bueno, pero en realidad apuntaba a algo que iba a venir más adelante y que iba a ser mejor y perfecto y que iba a ser suficiente. Apuntaba a Jesús, apuntaba al sacerdocio de Jesús, apuntaba al sacrificio perfecto de Jesús por nuestros pecados. Y por lo mismo es superior. Las partes de esta carta son la supremacía de Cristo en los capítulos 1 al 4, el nuevo pacto, capítulos 4 al 10, y la vida de la fe en el capítulo 11, 12 y 13. Después se encuentra Santiago, escrito también por Santiago, en el año 48 después de Cristo aproximadamente. Y esta carta enfatiza aspectos prácticos de la fe cristiana. Habla sobre una fe viva, una fe activa y no muerta que se demuestra con obras. Cuando las personas leen el libro de Santiago, muchas veces piensan que hay una contradicción. Piensan que Pablo y Santiago se están contradiciendo el uno al otro, porque Pablo dice que la salvación no es por obras, y Santiago dice, tiene que haber obras, pero no se están contradiciendo, simplemente son dos caras de la misma moneda. Lo que pasa es que Pablo enfatiza la parte de la gracia, de la justificación, que todo es hecho por Jesús y que nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos, pero Santiago enfatiza el otro lado de la moneda, la otra cara, donde dice, es cierto, las obras no nos salvan, sin embargo, las obras demuestran que somos gente salva. ¿Me explico? Entonces, Santiago dice, si tú eres salvo, tu fe se va a ver, se va a demostrar en tu vida diaria, en la manera que tú tratas a los demás, en la manera que tú vives tu vida. Y da ejemplo de que, por ejemplo, si vi una persona con frío a tu casa, si vi una persona con hambre, no le dices, bueno, que te vaya bien, sino que haces algo por esa persona. Tu fe en Cristo te lleva a actuar, te lleva a ponerle pies y manos a tu fe de tal manera que tú le ayudas a una persona en necesidad. A eso se refiere Santiago. Sus partes son viviendo una vida de fe, capítulos 1 al 2, la fe sin obras, capítulos 2 al 3, y las palabras y la sabiduría, capítulos 3 al 4. Y después tenemos dos cartas que escribió el apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro. La primera carta de Pedro se escribe ya por el año 64 después de Cristo y exhorta a los creyentes a soportar el sufrimiento y a vivir una vida en pureza y espiritualidad, precisamente por ser pueblo escogido de Dios y ser real sacerdocio.
Recordemos que en las épocas de la iglesia primitiva había mucha persecución en contra de los cristianos. Eran perseguidos por los fariseos, por los judíos. El mismo Pablo dedicó parte de su vida a perseguir a la iglesia cristiana. También eran perseguidos por los mismos romanos y por otras personas de otras religiones. Entonces los cristianos sufrían mucho y Pedro les escribe para animarlos a que soporten el sufrimiento y que no se den por vencidos en su fe. Sus partes principales son santidad y sumisión, capítulos 1 y 2, y el sufrimiento en los capítulos 3 y 4. En su segunda carta, Pedro nos hace un recordatorio de la verdad de Cristo en contra de las herejías y una exhortación a permanecer en la verdad a la luz de la segunda venida de Cristo. Sus partes son el crecimiento espiritual, el peligro de las falsas doctrinas en el capítulo 2 y el regreso del Señor en el capítulo número 3. Y después entramos a las cartas que escribe el apóstol Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Primera de Juan, escrita ya por el año 95 después de Cristo, habla de los fundamentos de la fe cristiana revelados en Cristo Jesús, habla sobre el amor, la santidad y la vida espiritual. Recordemos que Juan es conocido también como el apóstol del amor, habla mucho de ese tema. Sus partes principales son vivir en la luz, capítulos 1 y 2. Vivir en amor, capítulos 3 y 4, y vivir por fe, capítulo 5. Segunda epístola de Juan habla de la importancia del amor, nuevamente, en la convivencia cristiana y de la verdad en medio de los falsos maestros. Sus partes son saludos en los versículos 1 al 3. Es una carta muy pequeña, no tiene 2, 3, 4 capítulos, tiene solamente 11 versículos. Después vemos una exhortación al amor cristiano en los versículos 4 al 6 y una advertencia contra los falsos maestros en los versículos 7 al 11. Y la tercera carta de Juan, que también es muy pequeña, comprende solamente 14 versículos, es un contraste entre la verdad y el servicio de Gayo y la arrogancia mostrada por Diótrefes, y sus partes principales son saludos en el versículo 1, felicitación a Gayo por su hospitalidad en los versículos 2 al 8 y condenación por la rebelión de Diótrefes en los versículos 9 al 11 y la despedida de Juan en los versículos 12 al 14. Después tenemos a Judas. Ese no es Judas el que se ahorcó, es otro Judas, pero escribe este documento allá por el año 65 al 80 después de Cristo, y es una condenación fuerte hacia los maestros falsos y exhortaciones a permanecer en la fe verdadera en Cristo Jesús. Sus partes son versículos 1 al 2, esto también es una carta muy pequeña, solamente tiene 25 versículos, y en los versículos 1 al 2 vemos los saludos de Judas, la razón de la carta, versículos 3 al 4, descripción de los falsos maestros, versículos 5 al 16, resistiendo a los falsos maestros, versículos 17 al 23, y una doxología en los versículos 24 y 25. Una doxología es una alabanza al Señor, es una glorificación al Señor. Y por último, tenemos la última división, última categoría del libro del Nuevo Testamento, que es el libro profético, es el libro de Apocalipsis, escrito también por Juan, y eso nos dice que entonces Juan escribió 5 libros, el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el Apocalipsis, 5 libros. Y el Apocalipsis es una revelación que enfatiza el señorío de Cristo, la soberanía de Dios que lo gobierna todo y su victoria final sobre el pecado y el mal y por fin, ¿verdad?, la eternidad en el cielo con el Señor. Sus partes principales son las siguientes: una introducción en el capítulo 1, la visión de Juan, también en el capítulo 1, las cartas a las 7 iglesias, capítulos 2 y 3, la soberanía de Dios y del Cordero, capítulos 4 al 5, los juicios del Cordero por medio de los 7 sellos, capítulos 6 al 8, los juicios del Cordero por medio de las 7 trompetas, capítulos 8 al 11, el dragón persigue a los justos, capítulos 12 y 13, triunfo, advertencia y juicio, capítulo 14, los juicios del Cordero por medio de las 7 copas, capítulos 15 y 16, la caída de la ciudad inmoral de la bestia, capítulos 17 y 18, y por último el regocijo del cielo y la revelación del Cordero, capítulos 19 al 22, y la conclusión en el capítulo 22. Esos son en sí el resumen de los libros de la Biblia.
Vamos ahora a la parte que se llama la geografía de la Biblia. La geografía de la Biblia. ¿Ok? Es bien importante que conozcamos un poquito de la geografía de las Escrituras, porque a veces no sabemos dónde está qué cosa y por qué estaba aquí esta persona y qué significado tiene que esté en tal río y en tal montaña, y nos perdemos y tenemos que tener un poquito de conocimiento de geografía, cuando menos lo básico, ¿right? Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces ahí aparece para empezar una cosa redonda, que es el mundo, ¿verdad? Ahí tienes a América del Norte, que es donde estamos ahorita, América Central, América del Sur, y luego está un gran charco, ¿verdad? El océano ahí, Atlántico, Pacífico, y tenemos a Europa, Asia y África. Y no se alcanzan a ver, ahí hay un pequeño como óvalo que abarca una parte de Europa, una parte de África y una parte de Asia. Y abajito dice Imperio Romano. Imperio Romano. Bueno, eso significa que en los tiempos de Jesús, el Imperio Romano dominaba esas regiones de Europa, Asia y hasta de África. ¿Okay? Quiero que vean el siguiente mapa, la siguiente página. Porque ahí nos vamos a enfocar en esa región, en lo que es lo que dominaba el Imperio Romano, Europa, Asia y África. Si se fijan en la parte de donde dice Europa, en la parte del lado izquierdo abajo, dice España. ¿Se fijan? Ahí está España, y obviamente junto a España, ¿qué otros países hay junto a España? Italia, Francia, Alemania, ¿ok? Y luego abajo de España ya está otro continente que se llama África. África. Ahí donde dice África, por ahí cerquita, donde está la palabra África, por ahí relativamente cerca, está Egipto. Es donde estuvo el pueblo de Israel por muchos años y de ahí salió cautivo. Y acá al lado derecho donde dice Asia, es donde se encuentra Israel, Tierra Santa. Entonces vamos a darle una vuelta a la hojita y nos vamos a enfocar en esa Tierra Santa, en esa tierra de Palestina, en ese país de Israel. ¿Ok? Vamos. No, está bien, no te preocupes. Gracias. Entonces, vamos a ver si entendimos bien. Tenemos todo el globo terráqueo, tenemos todo el planeta Tierra, y tiene diferentes continentes. Pero la historia de la Biblia no sucede en nuestro continente americano. No vemos en ninguna parte de la Biblia que se hable de México y Chilangolandia y Estados Unidos y Texas y Cuernavaca, nada de eso. La historia del Antiguo y Nuevo Testamento se da lugar en el otro continente, parte en África, parte Asia y parte Europa. Sobre todo la parte del Nuevo Testamento se da en la parte de Europa, Asia y África. Bueno, más que nada Europa y Asia. Pero el Antiguo Testamento es África y Asia. El Antiguo Testamento. No tanto Europa. ¿Ok? No tanto Europa. Entonces tenemos que tener ese conocimiento. Right? Ahora, vamos a enfocarnos en Asia y en una parte de Asia en particular, que es, repito, la tierra de Palestina, el lugar de la tierra santa, de la tierra prometida, donde está el territorio de Israel, vaya, que es este mapa que tenemos aquí que dice mapa de Palestina. All right? Ahora, ¿se acuerdan en la clase pasada, cuando estábamos viendo el contenido del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuál es el contenido del libro de Josué? Se los expliqué. El libro de Josué contiene 24 capítulos. Los dividimos a la mitad, tenemos 12 y 12. Los primeros 12 capítulos, ¿de qué se tratan? De pura guerra, de pura conquista, de pura lucha
para entrar a la tierra prometida y tomar el territorio que Dios les dio. ¿Y los siguientes 12 capítulos de qué trata? No, la distribución. Muy bien, de la distribución de la tierra, ¿ok? ¿Cuántas tribus tenía Israel en ese tiempo? Muy bien, 12. Entonces la tierra se divide entre ¿cuántas tribus? Entre 12. Algunos deciden tomar tierra al otro lado del río Jordán. Otros, como en el caso de los levitas, se les dice que no van a tener una parte de tierra porque ellos tienen como herencia de otras cosas. Pero la cosa es que la gran mayoría de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, no todas, pero la gran mayoría de ellas adquiere una pequeña parte de este territorio. Y en el Antiguo Testamento se les llamaba conforme a las tribus de Israel. ¿Ok? Este es un mapa, más que nada, de los tiempos de Jesús, del Nuevo Testamento. Ya habían pasado muchos años. Y entonces ya habían venido los griegos y los romanos, se habían cambiado las cosas. Entonces, para los tiempos de Jesús, vemos que Palestina estaba dividida en lo que se llamaban provincias. Y tenemos ahí en tu mapa, de arriba hacia abajo, provincia de Iturea, lado izquierdo, de arriba hacia abajo, provincia de Galilea, abajito de Galilea, provincia de Samaria, del lado derecho, provincia de Decápolis, abajito de Decápolis, provincia de Perea, y la última provincia que aparece a mero abajo es provincia de Judea. Judea. Así es como se conocía. Por eso de repente tú vas a estar leyendo los evangelios y dice, y Jesús se encontraba en Judea, mas le era necesario pasar a Samaria o por Samaria. Y uno dice, pues ¿dónde está eso? Pues ya no, de eso se trata, de que vayas conociendo la geografía, para que sepas si Jesús iba hacia el norte, iba hacia el sur, al este, al oeste. Y es bien bonito conocer la geografía porque te das cuenta, no solamente la dirección, sino te das cuenta un poquito de quién vivía ahí, cuál era la cultura, puedes conocer un poquito acerca de la topografía, si había montañas, si era desértico, si había lugares fértiles o no había, si había lagos, si había mares, si había ríos. Y todo eso nos ayuda a entender un poquito de lo que está sucediendo en la Biblia. ¿Okay? Por eso es importante que conozcamos la geografía. Siguiente hoja. Es el mismo mapa, pero aquí vamos a aprender algunas de las ciudades más importantes que se mencionan en la Biblia en los tiempos de Jesús. Voy a empezar de arriba hacia abajo con la provincia de Galilea. Si te fijas, ahí dentro de la provincia de Galilea hay un puntito negro y junto al puntito negro hay una palabra que dice Capernaum. ¿Ya lo encontró todo el mundo? Capernaum. ¿Qué tiene de especial Capernaum? ¿Alguno de ustedes sabe? Sí. Que de ahí se puede decir como la base de operación de Jesús. Muy bien, ahí, muy bien, muy bien. ¿Alguno de ustedes se recuerda dónde nació Jesús? Víctor. ¿Pero en qué ciudad? Jerusalén es la capital de Israel, pero Jesús no nació ahí, nació en Belén. Belén. Vayan conmigo al mero sur, a donde dice provincia de Judea, y traten de encontrar Belén. ¿Ya encontraron Belén? Bueno, ahí está la ciudad de Belén, ahí es donde nació Jesús. Pero Jesús no creció en Belén. Sus papás se lo llevaron a vivir. ¿A Jerusalén? No. Estuvieron un tiempo en Jerusalén, ¿no? Pastor, de chiquito, ¿no? Iban una vez al año para las fiestas y para todo esto, pero no vivían ahí. Entonces, Jesús nace en Belén y después, ¿a dónde se van a vivir los papás? A Nazaret, por eso se le llama Jesús de Nazaret. ¿Y dónde está Nazaret? Aquí arriba. ¿En qué provincia está Nazaret? Muy bien, provincia de Galilea. De Galilea. De ahí viene el término Galileos, ¿verdad? De repente sale en la Biblia los Galileos y dicen, de Galilea puede salir algo bueno. Y ustedes, Galileos, pues es que eran de esa provincia. Entonces Jesús crece en Nazaret, pero cuando empieza su ministerio público, ¿a dónde se va? A Capernaum. Si te fijas, junto a Capernaum hay un cuerpo de agua. ¿Ves las olitas ahí? Y hay una flechita que dice, ¿mar de dónde? De Galilea.
Mar de Galilea. ¿Por qué es Mar de Galilea? Porque está en la provincia de Galilea. Bueno, ahí en ese Mar de Galilea, ahí en la ciudad de Capernaum, es donde Jesús hace mucho de su ministerio. Ahí, junto a este Mar de Galilea, adivina quién se encuentra y los llama para que sean pescadores de hombres. Muy bien, a Pedro, a Juan, a Andrés y a otros más. Y ahí en ese Mar de Galilea Jesús lo atraviesa una y otra vez y anda moviéndose de un lugar a otro. ¿Okay? Entonces, es bien importante que ustedes conozcan estas provincias, estas ciudades. Además del Mar de Galilea, hay dos cosas más que quiero que aprendan este mapa. Si te fijas, de arriba hacia abajo hay una raya muy negra, oscura, y dice ahí Río Jordán. Ese río Jordán viene, llega al Mar de Galilea, sigue bajando, 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 y llega hasta lo que se llama el Mar Muerto. El Mar Muerto. ¿Ok? Ya. Está como los dos niños que querían ver cuál era el papá más fuerte y más importante. Y mi papá, no, pues mi papá, o sea, le ganó a un policía. Y no, pues mi papá le ganó a un abogado. Y otro diciendo, ¿conoces el Mar Muerto? Sí. Pues mi papá lo mató. El Mar Muerto. Ya. Entonces, el Mar Muerto. ¿Alguno de ustedes sabe por qué se le conoce como Mar Muerto? Sí. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de sal que contiene y no da vida a nada, ¿no? Exactamente. Es un cuerpo de agua que tiene muchísima sal y está tan salado que no crece nada de vida y no hay plantas, no hay peces, no hay nada. Y es tan densa la sal que si tú te metes en ese lago, tú flotas, no tienes que nadar. Tú flotas. ¿Ya? Por eso se le conoce como el Mar Muerto, porque está muerto, no hay nada de vida en él. ¿Sí? Pero el Mar de Galilea es todo lo contrario, ahí sí hay vida. Entonces, es importante que ustedes conozcan dónde está el Mar de Galilea, dónde está el río Jordán. ¿Alguno de ustedes se recuerda de lo que sucedió en el río Jordán? Es donde bautizaba Juan el Bautista. ¿Okay? Y es también importante que conozcan dónde está el Mar Muerto. Y por último, acá del lado izquierdo, arriba dice Mar Mediterráneo. Entonces también es importante que conozcan ese mar. Todas estas cosas que les acabo de mostrar, se las tienen que memorizar porque van a venir un examen. Yo les voy a poner el mismo mapa pero en blanco y les voy a decir, mencióname dónde está tal provincia, señálame dónde está tal ciudad, cómo se llama tal río, cómo se llama tal mar. ¿Okay? Entonces para que vayan memorizándose esto y vayan entendiéndolo, ¿ok?